Según el calendario, el INDEC iba a dar a conocer sustancialmente el viernes 12 de mayo el dato de la inflación correspondiente a abril, ¿no? Normalmente ocurre los días 14, cuando son días hábiles, y cuando el 14, como en este caso cae domingo, no se puede, se anticipa el anuncio al día hábil más próximo. Pero de nuevo, no es un uso y costumbre, es una fecha establecida en el calendario oficial del INDEC. Bueno, Marcos Labaña, el titular del INDEC, acaba de anunciar que van a dar a conocer el dato de la inflación no el viernes de la semana que viene, es decir, no el viernes 12, sino recién el lunes 15. ¿Por qué? Y ha contestado Marcos Labaña que por la veda electoral que hay en las provincias que van a concurrir a las urnas el domingo 14, Tucumán entre ellas, también por supuesto la provincia de San Juan. Con lo cual operan muchas cuestiones, y dan a conocer esto por supuesto en el día en el que todo Occidente recuerda y reivindica justamente el Día Internacional de la Libertad de Expresión. ¿Por qué? El dato de la inflación no es un dato que pertenezca o al Frente de Todos, no es un dato que pertenezca al peronismo, ni es un dato que le pertenezca a ningún partido político, un dato que elabora el Estado a partir de organismos del Estado con profesionales que justamente cobran sueldos del Estado, ¿no? Sin embargo, el gobierno ha decidido administrarlo como un dato político. Primera cuestión repudiable. Segunda cuestión, en todo caso alarmante. ¿El gobierno por ventura cree que la gente se entera de la inflación, es decir, del aumento de precio, es decir, de la pérdida de poder adquisitivo del salario, recién cuando ellos dan a conocer el dato? O sea, ¿creen que nosotros vivimos felices hasta el día 13 y que el 14 nos dicen, che, la inflación ha sido de este porcentaje y decimos, uy, habían aumentado los precios y no nos habíamos dado cuenta? Realmente es una situación tan desdorosa, ¿no? Es una situación, francamente, es patético en el sentido más absoluto de ese término, ¿no? ¿Por ventura vos crees que el resultado de Tucumán va a cambiar según vos informe o no? El viernes 12 o el lunes 15, ¿cuánto ha sido la inflación? Por cierto, esa inflación se teme va a rondar el 8%, sobre todo después del impacto de la corrida cambiaria que nosotros tuvimos durante los últimos 10 días de abril, ¿no? Es decir, va a rondar entre el 7,8 y el 8,2%. Antes de la corrida creíamos que estábamos más cerca del 7,8, después de la corrida creemos que estamos más cerca del 8,2. Vamos a ver por ventura en esa fecha cuándo va a ocurrir. Ahora, si el gobierno te está retrasando el anuncio, no es buen indicio, ¿no? Es decir, recordemos que en octubre del año pasado, en ese momento flamante, el recién estrenado ministro de Economía, Sergio Massa, hacía una apuesta pública y decía, bueno, vamos a tener una inflación del 3% en abril. Es decir, en abril, decía él, iba a estar en el 3, algo. Así fuere 3,9, pero era una inflación que iba a estar rondando, digamos, el 3%. Bueno, estamos más cerca de 8. Es decir, estamos más cerca de que se triplique el índice inflacionario antes de que se haya reducido en los términos que prometía Massa, ¿no? Con lo cual, si francamente hubiéramos tenido un retroceso de la inflación, querido Gastón, bueno, el gobierno probablemente lo hubiera anunciado el 10, ¿no? Es decir, el 10 hubiera salido a decir,
che, bueno, no se nos cumplió la pauta del 3 de Massa, pero pegamos un 5, ¿ah? O sea, pegamos un retroceso bastante severo. La verdad, en cualquier país, en serio, es una noticia escandalosa. Es una noticia escandalosa que el Estado vaya a esconderte un dato de la información oficial porque el día, 48 horas después de que vos des el dato, tengas comicio en algunas provincias. Y lo que viene para mayo en materia de precios es todavía peor, ya lo hemos contado acá. Hoy ha sido título en los principales matutinos de Buenos Aires el aumento de la luz. El aumento de la luz va a tener una enorme retirada para 5 millones de hogares, fundamentalmente bonaerenses. Va a haber un retiro de los subsidios para aquellos hogares que se consideren de ingresos altos y también un retiro progresivo de subsidios para los hogares de ingresos medios, tal que puede llegar a impactar en un 75% en el aumento del importe de la boleta. Eso, digamos, va a generar inflación en esos sectores. Sí es para el gobierno que viene una buena noticia, sea cual fuere su signo, porque ya te está quitando, digamos, subsidios a sectores que efectivamente pueden afrontar, digamos, una suba. Va a aumentar el gas, un 50% aumenta el gas domiciliario, ¿no?, para aquellos hogares que se consideren de altos ingresos, es decir, que en líneas generales superen los 480.000 pesos de ingresos en blanco. Va a operar un aumento de la medicina prepaga en orden del 4,8% para hogares de ingresos altos, del 3,4% para hogares que ganen menos de 480.000 pesos. Va a operar un aumento en los alquileres, ¿no? Venía escuchando en la radio, digamos, que ya en Ciudad Autónoma de Buenos Aires un monoambiente cuesta más de 100.000 pesos. Un monoambiente. 100.000 pesos en promedio. O sea, si vos te vas al norte de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si vas a alquilar en Recoleta, si vas a alquilar en Palermo, si vas en algunos sectores de Caballito, vas a pagar más de 100.000 pesos por el monoambiente. Si te retiras hacia el sur, vas a pagar un poco menos, más las expensas, que normalmente son el 20% del alquiler. Los alquileres se van a actualizar a un 94,5% anual en virtud de la legislación actual. O sea, vas a empezar a pagar prácticamente el doble por el alquiler de lo que pagabas antes, lo pagabas hasta el mes anterior. Van a aumentar además algunas plataformas digitales, lo contábamos el otro día, como Netflix, ¿sí?, que en el abono básico va a aumentar un 42%, en el abono estándar y personal va a aumentar un 32% y que en el abono familiar va a aumentar un 26%. Así que la verdad es que la cuestión está cada vez más presionada. El gobierno estuvo haciendo gestiones en Brasil, lo contamos en el bloque que viene. Bueno, ahí es el primer panorama de Álvaro Aurane. En medio de todo el panorama que pintaba Álvaro,